técnica y, vamos a decir, algunos recursos o prácticas que podemos utilizar con las escalas de manera que podamos encontrarle el verdadero sentido. Muchas veces, en mi experiencia, cuando me invitan a dar alguna clase maestra o algún taller y que me encuentro algún bajista que le pregunto que qué ha estudiado, que qué conoce, y me dice, bueno, conozco las escalas. Ok, le digo yo, bueno, ¿cuál es la escala? Vamos a hablar de la escala mayor. Y vamos a limitarnos mucho en estos módulos, a la escala mayor, porque es lo más sencillo de entender, es lo más fácil también de realizar. Obviamente, si hablamos de una escala de Do mayor, es más fácil pensarlo todo lo que vamos a hacer en una escala de Do mayor y luego irlo trasladando a las demás escalas y tonalidades. Entonces casi siempre me encuentro con gente que me dice, bueno, yo conozco las escalas mayores, ok, voy a hacer una escala mayor. Okay, eso es una escala de Do, pero de pronto yo le digo, ok, hagamos una escala de La bemol. Y entonces, y cuando de pronto yo lo paro a la persona en cualquiera de esas notas y le digo, ¿qué nota está tocando? Lo más probable es que la persona no sabe qué nota está tocando. ¿Por qué? Porque resulta que en el bajo nosotros podemos aprender la escala mayor en una octava, en una digitación universal, que es 2-4, 1-2-4, 1-3-4, en la cual no nos exige prácticamente saber ninguna nota de la que estamos tocando, simplemente lo hacemos por digitación. Y entonces ya empecé en Re, entonces está la escala de Re mayor, empecé en Fa, esta es la escala de Fa mayor, pero muchas veces no sabemos cuáles son las notas verdaderamente que estamos tocando. Entonces aquí va mi primera recomendación. No que esto esté malo, es bueno conocer la escala, es bueno conocer este patrón de digitación que nos va a funcionar para cualquier escala mayor en una octava, siempre que tengamos, digamos, 3 cuerdas disponibles para poder hacerlo. Ya si lo hacemos con 2 cuerdas, ya aquí se nos complica un poco porque hay que buscar una digitación diferente. Pero mientras tengamos 3 cuerdas y ese patrón de digitación, podemos hacer prácticamente cualquier escala mayor sin ningún problema. Ok, entonces, como les digo, eso no es que esté malo, pero aquí va nuestra primera recomendación. Si vamos a trabajar escalas, no vamos a trabajar escalas en una octava, vamos a trabajar escalas en 2 octavas mínimo y a veces en 3 octavas. ¿De qué va a depender? De la capacidad que el bajo nos dé. Obviamente, bueno, yo uso mi bajo de 5 cuerdas. En este bajo yo tengo posibilidades en algunas escalas de hacer hasta 3 octavas. Si tuviera un bajo de 6 cuerdas, tengo posibilidades de hacer 4 y a veces hasta más, dependiendo de la nota, de la tónica que esté utilizando. Y en un bajo de 4 cuerdas a veces tenemos, por lo general, posibilidades de 2 octavas siempre, y en algunos casos también de 3 octavas. Depende igual de la cantidad de trastes que tengamos. Ahora, eso no debe ser nunca una excusa para decir, es que yo no trabajo escalas a 2 octavas porque tengo un bajo de 4 cuerdas de 18, 19 trastes. Esto no es una condición para que nosotros nos excusemos de trabajar escalas. Y ahora van a ver por qué, porque vamos a ver uno de los recursos que yo les voy a dar de cómo practicar escalas en el bajo, no importa si su bajo es de 4, de 5 o de 6 cuerdas. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación, como les decía, trabajar las escalas en 2 octavas. ¿Cuál es la ventaja de que nosotros trabajemos la escala en 2 octavas? Número 1, que nos obliga a buscar digitaciones. Y número 2, que nos va a obligar a saber cuáles son las notas que estamos tocando. Porque aquí yo no necesito saber cuáles son las notas. Yo sé que con esa digitación me va a sonar la escala mayor. Pero si yo hago una segunda octava, yo tengo que pensar, ok, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces ya aquí estoy buscando no solamente otras digitaciones, sino que tengo que saber cuáles son las notas y visualizarlas y ubicarlas en el instrumento para saber que esa es la nota correcta. Una cosa que no sucede cuando hacemos el patrón de una octava. Entonces, otra cosa que yo recomiendo, antes de que se me pase, es que en este caso de las escalas yo no busco, como sí se puede, como sí se hace en el caso de la escala en una octava, yo no busco una digitación
siempre la misma para tocar la escala. A mí me gusta ir variando las digitaciones. A mí me gusta más ir pensando en las notas de la escala que estoy tocando más que en una digitación para que no se me olvide. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, así como hacemos con la escala en una octava, buscamos una fórmula y yo digo, bueno, que esta es la fórmula. Si yo hago esta digitación, yo sé que siempre voy a hacer la escala bien. Igual volvemos al otro problema del que estaba hablando, no estamos pensando en las notas. Y aquí, mis amigos, lo que es más importante es que nosotros pensemos en las notas. Por ejemplo, bueno, en el caso de Do mayor no tenemos tanto problema. En el caso de Do mayor estamos hablando de una escala donde todas las notas son naturales. Entonces la única preocupación que yo tengo que tener es tocar desde el Do, pasando por todas las notas hasta el siguiente Do, y que todas las notas sean naturales. No hay ningún sostenido, no hay ningún bemol. Pero eso me va a obligar, al hacerlo en otras octavas, a tener que saber cuáles son las notas que estoy tocando y a dónde las estoy tocando. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar otra digitación ahora. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y para descender puedo usar cualquier otra digitación. Do, si, perdón, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si yo no estoy pensando en las notas, así como lo estoy haciendo en este momento, difícilmente voy a poder hacerlo. Entonces, eso nos lleva a otra ganancia que nos da el trabajar en escalas así, en más de 2 octavas, o por lo menos en 2 octavas. Y es que nos obliga a saber dónde están las notas, nos obliga a ubicar las notas, nos obliga a pensar en una tonalidad específica, en una armadura específica también. Entonces hay muchas ganancias que tenemos asociadas a este sistema que nos van a permitir ir desarrollando más y más el instrumento. ¿Ok? Ahora, después de que nosotros hacemos la escala de esta manera, hay otro sistema que a mí me gusta mucho y es el que quiero también recomendarles. Primero, vamos a decir, bueno, que podríamos poner como pasos. Primer paso, hacer la escala en una octava si ustedes quieren. Para mí no es tan necesario porque no nos está generando tanto aprendizaje, vamos a decirlo así. El segundo paso podríamos decir que es tocar la escala por lo menos en 2 octavas para tener todo ese beneficio del que ya les estoy hablando. Y el tercer paso es utilizar el rango completo del instrumento, sea cual sea que tengamos, sea de 5, de 6 o de 4 cuerdas. Vamos a usar el rango completo. Eso significa que yo voy a tratar de tocar la escala desde la nota más grave que el bajo me dé, que pertenezca a esa escala, obviamente. Ok, por ejemplo, en el caso de un bajo de 5 cuerdas, que también sería en el caso del bajo de 6 cuerdas, yo puedo empezar la escala con un si natural. Cualquiera me diría, pero es que el si natural, la escala de Do no comienza en si natural. Bueno, ese es el otro punto al que vamos. Para tocar una escala o para trabajar sobre una escala, o vamos a decirlo todavía un poquito más extenso, para trabajar sobre una tonalidad específica, yo no tengo que empezar siempre en la tónica y terminar siempre en la tónica. Eso es una cosa que tenemos como que quitarnos de la cabeza. Entonces, yo puedo empezar perfectamente en el si natural, que es parte de esa escala de Do. Y lo único que tengo que procurar es que todas las notas sean naturales, como dijimos anteriormente. Entonces yo puedo empezar si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, y llegar hasta el sol, que todavía sigue siendo parte de esa escala de Do, aunque no está terminando en Do, pero este sol ciertamente es parte de esa escala. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Ok. Para algunos de ustedes que pensaron que tal vez esto no era posible, claro que es posible. De hecho, ¿se imaginan ustedes que una canción que esté en una tonalidad X tenga siempre que empezar
en su tónica y terminar en su tónica nos limitaría mucho las posibilidades. Y ahora, más adelante, vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer para salirnos de este patrón que a veces la escala nos genera, que creemos que siempre tenemos que empezar en la tónica y terminar en la tónica. Entonces vean que varias cosas hice aquí. Usé todo el rango de instrumentos, desde la nota más grave que pertenezca a esa escala hasta la nota más aguda que pertenezca a esa escala, que esté dentro del rango de nuestro bajo. Como les dije, del que sea 4, 5 o 6 cuerdas. Y luego la otra cosa es que yo no tengo, digamos, la digitación predispuesta o ya prehecha, ¿verdad? Podríamos decir, sino que conforme va saliendo, yo voy digitándola de acuerdo a lo que en el momento encuentro que me queda más cómodo. ¿Cuál es la ventaja? Repito, porque esto ya lo dije antes, la ventaja es que me está obligando a pensar en cuáles son las notas que estoy tocando. ¿Ok? Y esa es, tal vez, de todo esto que estamos hablando, la ganancia más grande. Estar ubicados dentro de la tonalidad en la que estamos, dentro de la armadura en la que estamos, dentro de la escala en la que estamos tocando, no importa por dónde andemos. Dentro de estas técnicas y modalidades que estamos viendo, tenemos las escalas en intervalos. Probablemente ustedes yo sé que todos han oído hablar de octavas, de séptimas, de quintas, que son intervalos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar cada vez que estamos tocando, cada vez que estamos con un grupo. Pero dentro de esos intervalos también están las terceras, las cuartas, las quintas, las sextas. En fin, muchos intervalos que es importante que nosotros también los aprendamos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de intervalos de tercera, que es la modalidad que quiero explicarles ahora, es que nosotros vamos a ir tocando a distancia de terceras. Intervalo, recuerden que intervalo es la distancia que separa una nota de otra. Cuando hablamos de terceras, por ejemplo, si yo estoy en la escala de do, quiere decir que yo tocaría do, mi, porque es do, re, mi, una tercera, re, fa, re, mi, fa, por la misma razón, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, etc. ¿Okay? Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, etc. ¿Ok? Esas son las terceras. Eso es trabajar una escala en terceras. Entonces aquí de nuevo vamos a empezar a trabajar. Ahora lo vamos a hacer ya no como una escala en terceras, sino utilizando, de acuerdo al último patrón o al que les di la vez pasada, de usar el rango completo del bajo, vamos a ir haciendo la escala en terceras. Entonces vamos a empezar desde la nota más grave, en este caso que sería un si. Si, la siguiente nota sería si, do, re, ¿verdad? Si, re, después do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si. No tengan miedo de usar de vez en cuando cuerdas al aire también. La, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol. Voy a pasarme para acá. Fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi y sol. Ya llegué a la nota más aguda que me da el bajo. Y ahora voy a hacer desde el sol en descendente, en forma descendente, las terceras también, que sería sol, fa, mi, ¿verdad? Sol, mi, ahora fa, mi, re, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si. Vean que yo uso cualquier digitación, ¿verdad? Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si. Y podría, ¿por qué no?, terminar en el do, que es la tónica, y eso le va a dar un sentido de conclusión al ejercicio. ¿Ok? Entonces eso sonaría así. Voy a hacerlo sin decir las notas, pero vean que lo que estoy
el propósito por el que estoy diciendo los nombres de las notas en el momento en que las voy tocando es para que ustedes se den cuenta que necesitamos saber qué nota estamos tocando. Si no, la escala no va a funcionar. Tenemos que estar conscientes de cuáles son las notas y a dónde están ubicadas en el instrumento. En cuanto al tiempo, una recomendación que yo hago con este trabajo, yo no uso metrónomo en el trabajo de escalas, porque yo necesito ir pensando. Ahorita que estamos trabajando en do mayor no es tan complicado porque todas las notas son naturales, pero si estuviéramos trabajando una escala donde tenemos 3, 4 sostenidos o 3, 4, 5 bemoles, que ya son escalas mucho más complejas, necesito yo estar a veces pensando en cuáles son esas alteraciones. Y el metrónomo, lo que busca darme a mí el metrónomo es una constancia, una estabilidad en el tiempo. Y en este caso no estamos trabajando estabilidad de tiempo, estamos buscando ubicación y conocimiento de la tonalidad en la que estamos. Ubicación en el instrumento de esa escala, de esa tonalidad. Y entonces muchas veces yo necesito, de pronto, y no se sientan mal si esto les pasa, de pronto parar y pensar, ok, ¿qué es la escala que estoy tocando? ¿Cuáles son las alteraciones? ¿Voy bien con la digitación? ¿Voy bien con las notas? ¿Estoy tocando en la escala correcta? ¿Estoy en la tonalidad correcta? Y entonces necesitamos tener como esa tranquilidad y no con la presión que un metrónomo nos puede generar de tener que estar llevando un tiempo X. Si eventualmente lo pudiéramos hacer con un metrónomo, perfecto, pero realmente no lo necesitamos en este caso. Es una de las pocas ocasiones en las que yo no recomiendo metrónomo, porque yo siempre recomiendo el metrónomo prácticamente para todo lo que hacemos, porque es muy importante para un bajista. Sin embargo, en este caso estamos trabajando en otras prioridades, estamos enfocándonos en otros elementos que son igualmente importantes dentro de lo que es nuestra formación integral como bajistas. Entonces, voy a hacerla sin decir los nombres de las notas para que ustedes escuchen cómo suena. La otra cosa, lento, nunca vamos a trabajar esto rápido, no hace falta trabajarlo rápido, no es un ejercicio de velocidad, es un ejercicio de conocimiento, es un ejercicio, si se quiere, de concentración para no equivocarnos, para no fallar, para no pasarnos de pronto de una tonalidad a otra, que es una cosa que nos podría suceder también. Ok, entonces comienzo en el sí. Ok, vieron que por ahí tuve una nota que visualmente la perdí. Eso es una cosa que también es importante. En este caso a mí me gusta mucho, que es uno de los momentos donde yo recomiendo que sí podemos estar viendo el instrumento. Hay muchos momentos en los que el instrumento no lo podemos ver porque tenemos una partitura al frente y estamos tocando. Si yo vuelvo a ver el instrumento, puede ser que cuando regrese a mi partitura no sepa dónde estoy, me desubico, pero en este caso de las escalas es muy bueno seguir con la vista lo que estamos haciendo. Por ahí yo tuve un desliz visual, pero el hecho de que uno sabe qué son las notas que está tocando inmediatamente nos permite hacer la corrección. Así que obviamente ninguno de nosotros es perfecto, y si hay errores de esos, pues se pueden subsanar simplemente de manera sencilla, y seguimos para que el ejercicio no se nos vaya a echar a perder. Ok, ¿alguna otra posibilidad que podemos hacer con los ejercicios de tercera? Bueno, podemos, por ejemplo, hacer, digamos que estuviéramos en la escala de una octava. Como estamos tocando do, mi, re, fa, mi, sol, yo puedo hacer, por ejemplo, do, re, mi, fa,
sol, sol, la, si, perdón, fa, sol, la, si, etcétera. Es lo mismo, o sea, estoy trabajando a distancias de tercera, solo que ya no me estoy salteando una nota, sino que estoy tocando todas. Entonces, empezando de nuevo con el si, sería como hacer si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol,